El siguiente tema que vamos a analizar, como les comentaba, es un caso curioso que tiene fundamento matemático. Vamos a analizar la relación entre el volumen sumergido y la gravedad específica. Digamos que si yo colocara un objeto con gravedad específica de 0.5, pensemos que esa botella tiene una densidad, por ejemplo, constante. El porcentaje sumergido que se refiere a este volumen también va a ser 0.5, o la fracción sumergida. Lo vamos a demostrar. Otra forma de verlo es a través de este simulador. Les voy a compartir este simulador. Okay. Este es un simulador de la página learnkime.com. Bueno, en este simulador se está analizando un fluido que es agua, y en este fluido se está sumergiendo un cubo. Este cubo es sólido y este cubo tiene una gravedad específica conocida. Aquí le voy a dejar así. Se pueden cambiar algunas variables, por ejemplo madera, que tiene gravedad específica de 0.42. Pero bueno, le voy a dejar que el líquido es agua para facilitar esta demostración. Pensemos que un fluido tiene una gravedad específica de 0.5. Esa gravedad específica de 0.5, no me deja elegir exactamente, sí, ocasiona que el fluido, como la densidad del cuerpo es la mitad de la del agua, flote en un 50%. 50% del volumen está sumergido, 50% está fuera del agua. Y eso pasa con cualquier gravedad específica. Si yo colocara como gravedad específica 0.8, el 80% de este cuerpo está sumergido. Me dice que el volumen del cubo es 1 metro cúbico. Entonces mide en cada lado 1 metro. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Si la altura aquí que se marca que no está sumergida es 0.2, la altura sumergida es 0.8 para este caso, que es igual a la gravedad específica. Si yo tomara como gravedad específica 1 exactamente, aquí no me deja 1, el fluido estaría suspendido. En cuanto sobrepasa la gravedad específica de este objeto a la del agua, el fluido se hunde, el objeto se hunde. Eso me da una relación entre gravedad específica y porcentaje de este volumen que está sumergido. Si observan, este simulador también me da datos del peso del cubo y de la fuerza de flotación. La fuerza de flotación, comentamos, la podemos deducir con el principio de Arquímedes. Vamos a hacer la deducción. Esta deducción solo aplica para el agua. Vamos a comprobar que la fracción sumergida del objeto, de un objeto que flota en agua, es exactamente igual a la gravedad específica del objeto sólido. Esto lo vamos a demostrar. Y bueno, aquí se observa en el simulador, ¿no? Si la gravedad específica era 0.5 de este cubo sólido, está 50% del volumen sumergido, o 0.5 la fracción sumergida. Vamos a deducirlo. Lo que puedo hacer es considerar un sistema igual, es decir, un sólido que se encuentra aquí en flotación. El sistema entonces es ese cubo sólido que está sumergido en agua. Vamos a decir que este cubo sólido tiene una gravedad específica, le voy a llamar solamente gamma del sólido. El agua sabemos que tiene una gravedad específica conocida. Este es peso específico. A la gravedad específica le vamos a llamar SG del sólido. A la gravedad específica del agua, bueno, es SG del agua. Ahora, lo que voy a comprobar es deducir una ecuación para calcular la fracción del volumen que está sumergido. Bueno, a esto le voy a llamar
Así, ¿no? Fracción del volumen. Se entiende que la fracción del volumen por 100 es el porcentaje del sólido, sumergido. Para deducir esta ecuación, vamos a asumir que el sólido está sujeto a un sistema en equilibrio de fuerzas. Imagínense que el sólido es este cubo. Se ejerce una fuerza de flotación ascendente que le voy a llamar FB. El propio sólido ejerce un peso. El peso es simplemente W. Son las únicas dos fuerzas que actúan, una ascendente y una descendente. La ascendente la calculo con el principio de Arquímedes. El peso lo calculo con las propiedades de este fluido. Ahora, la fracción de volumen sumergido, ¿a qué equivale? Bueno, como tal, es el volumen sumergido entre el volumen total del fluido. Entonces puedo plantear la ecuación en términos del principio de Arquímedes y encontrar esta relación. Esto para un fluido que es agua en el cual está sumergido un sólido me debe de dar igual al peso específico del sólido. Y bueno, aquí se observa, para este caso, si el simulador me dijo que el peso específico de este sólido es 0.5, está sumergido en 50%. Lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones basados en el principio de Arquímedes. Para aplicar principio de Arquímedes, entonces hay que asumir que ese objeto está estático flotando por sí solo, nada más porque la densidad del sólido es menor que la del agua y no está suspendido en nada. Entonces solo hay dos fuerzas. La sumatoria de fuerzas me debe dar 0 porque está estático. Si planteamos esa ecuación, vamos a ponerla aquí. Bueno, comentamos, tengo una fuerza de flotación ascendente y tengo un peso. Eso es el peso del sólido. La sumatoria de fuerzas de acuerdo al principio de Arquímedes, bueno, es muy sencillo. Directamente puedo tomar ascendente el sentido positivo, descendente el sentido negativo. Es decir, fuerza de flotación menos peso del sólido es 0. De acuerdo a esto, la fuerza de flotación es igual al peso del sólido, por eso está en equilibrio. Ahora, la fuerza de flotación la voy a expresar en términos del principio de Arquímedes y el peso en términos de la masa por la gravedad. ¿Cómo puedo calcular la fuerza de flotación? Si para calcular la fuerza de flotación es el principio de Arquímedes sobre cualquier objeto, esta fuerza equivale al peso de este volumen de agua que desplazó. Entonces sería la fuerza de flotación igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. O bien, densidad del fluido por gravedad por el volumen desplazado. Eso lo vamos a sustituir aquí. Aquí, ¿no? La fuerza de flotación entonces equivale al peso de ese volumen de agua que fue desplazado. Como vimos aquí, el peso desplazado lo puedo calcular como densidad del fluido por gravedad. Lo voy a poner así. Densidad del fluido por aceleración de la gravedad por el volumen desplazado. El volumen desplazado lo voy a poner como el volumen sumergido del sólido. Y bueno, entiendo que el sólido tiene una densidad conocida, pero aquí vamos a usar la densidad del agua, porque es el peso del agua que se desplazó. Cuando yo sumerjo este cubo, el volumen del agua o el nivel del agua sube, porque fue desplazado. Eso sería fuerza de flotación. Luego, ¿cómo calculo el peso del sólido?
Bueno, el peso se puede calcular como mg o como peso específico del sólido por el volumen del sólido. Directamente lo vamos a poner aquí. Densidad del sólido. No. Más bien nada más masa por gravedad del sólido. Que lo puedo poner como peso específico. Ok. El peso del sólido es la masa del sólido por la gravedad. Noten que yo requiero expresarlo en términos de gravedad específica. Entonces este mg lo puedo calcular en términos del volumen del sólido. ¿Cómo calculo la masa en términos de la densidad? Yo sé que densidad del sólido, siendo esto la masa del sólido, es masa del sólido entre el volumen del sólido, ¿no? Despejen masa. Masa del sólido es densidad por volumen del sólido. Y eso lo puedo sustituir aquí. Eso se reduce a densidad del fluido. La gravedad la puedo cancelar por el volumen sumergido. Es igual a densidad del sólido por el volumen del sólido. Y bueno, de aquí noten que ya es fácil despejar. Si quiero introducir en esta ecuación el peso específico o quiero introducir la gravedad específica, puedo asociar de un lado de la ecuación los volúmenes, del otro lado de la ecuación las densidades. Aquí ya nada más me falta un despeje para poder demostrar lo que les estaba comentando. Lo que sigue entonces es tomar esa ecuación que ya dedujimos, esta de aquí, y reacomodarla. La ecuación que obtuve es densidad del fluido por el volumen sumergido es igual a densidad del sólido por el volumen del sólido. De un lado de la ecuación asocio densidad del sólido entre densidad del fluido y del otro lado el despeje correcto es volumen sumergido entre el volumen del sólido. Ajá. Esto debe ser menor a 1 o igual a 1. Y como tal, este cociente de densidades, densidad del sólido entre densidad del fluido, es lo que conocemos como gravedad específica o densidad específica, que es el cociente de la densidad del sólido entre la densidad del agua. Comentábamos, si la gravedad específica de este cubo es 0.5, está sumergido 50%, o la fracción sumergida es 0.5. Se entiende que como el cubo es de 1 metro cúbico, esto mide 1 metro. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Entonces, si esto mide 1 metro, está sumergido la mitad, porque la gravedad específica es 0.5. El simulador nos permite cambiar la gravedad específica. Si yo aumento la gravedad específica del fluido a 0.8, por ejemplo, 0.8, bueno, está sumergido 80%, o la fracción sumergida es 0.8. Hay una altura no sumergida de 0.2, hay una altura sumergida de 0.8 metros. Así podemos analizar la relación entre la gravedad específica y la fracción sumergida. Esto aplica solamente para agua. Si fuese otro fluido, bueno, no puedo introducir gravedad específica porque el fluido tiene una densidad diferente a la del agua. De igual manera, si introduzco un cubo que tiene una gravedad específica mayor a la del agua, me daría la fracción sumergida mayor al 100%, por ejemplo. Aunque bueno, aquí se entiende que se sumergió por completo. Esa sería la deducción.